Hola, ¿cómo estás, Mauricio? Bienvenidos a los aquí presentes. Bienvenidos a los que están llegando. Este conversatorio, que es el inaugural, me toca hacerlo con Mauricio Alejo, un gran artista a quien admiro y con quien he tenido oportunidad de hablar más de una vez para una serie de cosas. Quiero decir también que este primer conversatorio y el resto, los 17 que siguen, se hacen con ayuda del estímulo del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes en el programa Prácticas, Métodos y Teorías, emisión 2023-2024. Y este conversatorio pretende abrir un espacio alrededor de ciertos temas que considero son importantes. Estos son implicaciones de la imagen, minorías, ecología y geopolítica. Hoy Mauricio Alejo estará hablando acerca de lo interesante que ha sido al día de hoy esta nueva conformación de lo que entendemos por imagen. Mauricio ha sido pues más reconocido de pronto probablemente como fotógrafo, pero la verdad es que acotar su reciente quehacer en algo pues tan limitado no le haría justicia. Él tiene un máster en artes en Nueva York que hizo a inicios de la década de los 2000 y gracias a eso fue que vivió un rato en esa misma ciudad. Él ha sido participante de la Bienal de La Habana. Recientemente tuvo una exposición increíble en el Centro de la Imagen, digamos más o menos, ya tú me dirás, alrededor de la pre-post-pandemia, curada por Daniel Garza Usabiaga. También ha exhibido en espacios nacionales importantes como el Rufino Tamayo, internacionales como el Museo Reina Sofía en Madrid. Ha tenido múltiples residencias en distintas instituciones culturales en California, en Singapur. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Decía que formas parte de la colección Daros en Zúrich, del Art Museum of the Americas, de la colección Coppel, del MUAC, y pues recientemente también obtuviste un beneficio de la New York Foundation for the Arts. Entonces, una de las razones por las que yo consideré importante invitarte junto a otra serie de curadores, teóricos, artistas, galeristas, etcétera, que estarán durante las siguientes semanas, es porque eh, parto de que tú tienes una aproximación a lo que hoy por hoy se entendería como una imagen que dejó de ser análoga, que está integrada en un sistema sumamente complejo, en donde, pues, incluso tú lo dirás, ¿no? En tu propia, los formatos han cambiado de los análogos a los digitales, eso fue lo que comentamos en días recientes, para ponernos de acuerdo para este conversatorio. Y bueno, pues lo que también es interesante es que ya no se... Sí, pues me gustaría que hablaras un poco acerca de este salto cuántico que implica de pronto haber trabajado probablemente en un sistema analógico muy al inicio y posteriormente pues dar rienda suelta a lo que es la inteligencia artificial. De hecho, pues la imagen que formaba parte de este subtema tiene que ver con Trevor Paglen, que pues, es un artista que en realidad está muy pendiente de cómo es que nosotros hemos ido aprendiendo a hacernos de un ojo distinto a partir, bueno, pues de la emergencia de la máquina que aprende también a ver y de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, no sé si tú quieras comentar algo a partir de eso. Pues igual como desde el principio, yo creo que, digo, me gusta hablar desde como la confesión de que yo empecé como artista de una manera ingenua,
y digamos como fotógrafo, ingenuo en el sentido de la etimología de no saber, y cierta fascinación. Y más allá de, pues no sé, la visualidad, siempre existió esta maravilla de cómo se traducía el mundo que estaba allá afuera en una imagen fotográfica. O sea, esa parte como mágica, inexplicable y que parece mentira, pero sí propiciaba preguntas de tipo ontológico para mí o metafísico. Es como qué tan cierto es lo que veo, qué tan real es la realidad. Esto antes de empezar a leer filosofía, o sea, yo empecé, ya tenía obviamente inquietudes desde niño de, bueno, ¿y por qué existe todo lo que existe? Ya sabes, como preguntas muy fundamentales. En la prepa, pues cuando tienes esas inquietudes, que empiezas a leer un poco de filosofía y ahí empezaron otras inquietudes, pero yo empecé a hacer fotografía en ese momento y yo tenía un grupo de amigos también que eran escritores y ahora son escritores muy conocidos, muchos de ellos, pero yo no hice el corte. Yo tenía la fascinación con la imagen. Y, y quiero presentar un proyecto que yo creo que ahí se hizo presente, Sí, esa como inquietud. Voy a compartirles pantalla. Déjame ver dónde está el. Ahí está. ok, Rapidísimo. Esas imágenes, yo las hice en 1990. Digo, no, 1999, no 90. Antes de septiembre 11 y son fotografías que tomé en las cámaras bueno, más bien, en el monitor de estos filtros del aeropuerto donde tomaba la gente vuelos internacionales. Esto fue en la Ciudad de México. Y me parece pertinente mostrarlas porque una de las preguntas que a mí me estimulaba hacer estas imágenes, qué tan ciertas eran, o sea, qué tiene que ver esto con la realidad. Y qué estatus le vamos a dar frente a otras imágenes que replican con más exactitud la manera en que el ojo humano ve. A mí me parecían que eran imágenes muy racionales en términos de esta idea de las ideas claras y distintas, esta visualidad que separa, que confina alrededor de un limbo blanco, que también el limbo blanco pertenece a una ideología cientificista, donde permite que el objeto central esté completamente limpio para su análisis y para obtener información. Pero a pesar de que yo tenía como esta conciencia, me gustaba este juego, esta transgresión de llevar de un ámbito de observación o de vigilancia hasta este otro ámbito estético con la tensión que seguía existiendo y hacer la pregunta pertinente de qué son estas imágenes, cuál son su relevancia con la realidad y cómo construyen también parte, cómo construyen la realidad. No que resolviera yo preguntas, pero era una inquietud que ya se estaba formulando. Y, y también no empezaba también para mí como a formularse otra crítica de la imagen, que es esta idea del panóptico, ¿no? Esta visión todopoderosa que ve hacia todos los sitios, que te puede observar y que te controla. Entonces también estaba ebulliendo, pero no fui, digamos, que el artista que se desenvolvió por ese lado. Sin embargo, esta desconfianza frente a la realidad de la imagen a mí me dio un lugar donde empezar a producir, donde empezar a trabajar. Y quiero mostrar aquí, a ver, no sé si que sigo compartiendo, que no, voy a checar porque ahora quiero compartirles este. Es otra pieza que estoy mostrando piezas que para mí fueron como hitos, como cambios, en esta búsqueda. Yo no sé si puedo decir como de un lenguaje o porque ya estaba produciendo, ya estaba yo mostrando, ya estaba, vaya, formaba parte de un circuito de los artistas y de pues, las curadurías y todo eso. Sin embargo, no deja uno de tener inquietudes distintas. Esta serie de fotografías son 4 fotos, son que tomé en una cama de nieve donde llevé un cubito de acrílico y lo fui sumergiendo
y al final lo saqué y queda el espacio positivo y el espacio negativo, se llama Dos cubos en la nieve. Y aquí también se empezaba a formular otra inquietud que yo tenía, que era la parte escultórica. Este, esta parte donde la fotografía parece no alcanzar por su bidimensionalidad. Y me gustaba también su existencia como dibujo casi. Pasaba que cuando yo mostraba esta pieza, pues mucha gente veía, pues así, como que el cubo, después lees la ficha técnica y se dan cuenta que era foto, entonces regresaban de nuevo a verla, como a constatar dónde es ese tiempo y ese lugar, porque la fotografía tiene esta promesa de decirte más allá de lo que estás viendo, más allá de la superficie, hay un evento. Y en esta idea del evento creo que coincide con la escultura como de suceso. Sin embargo, aquí la foto te detiene, no te deja pasar, te promete una especie de verdad. Nunca sabemos qué verdad es esta. Entonces, es parte como de la inquietud que seguía creciendo en mi trabajo. Quiero Y hacerte una preguntita sobre algo sí, en particular y bueno, independientemente de que nos sigas enseñando parte de tu trabajo, a mí me llama mucho la atención este proyecto que no sé si más adelante o ahora pudieras compartir y que es de los más recientes y que tiene que ver con un título que además me encanta, que es La insondable ilusión de que la eternidad existe sí, porque además hay una cuestión allí, digamos que iría más allá de la apropiación, porque nos hemos quedado con esas, digamos, palabras a manera de reductos en términos de apropiación, etcétera, pero que viene continuando una tradición, digamos, que es muy tuya, pero que también lo compartes con personas anteriores, digamos, Muybridge, Jules Etienne Marie, y bueno, y la famosa foto que se utiliza justo a partir de una exposición con alguien que tiene una raqueta de tenis. No sé si también podrías comentar y bueno, hacer referencia a estos, y porque a final de cuentas se trata de eso, ¿no? Se trata de estar involucrando ya no solamente a la cámara como el artificio capaz de llevar un registro, sino, o sea, incluso para dar una, digamos, como una especie, digamos, de rectificación del tiempo, ¿no? Que conforme esto se acelera y la tecnología se perfecciona, es aún menos sutil y más evidente, ¿no? claro, sí, déjame mostrar la imagen. Déjame asegurarme. Para mí, ahí estoy, ¿verdad? Con Sí, ya. sonido. Fíjate, para mí, esta imagen es como el inicio también de otra etapa de búsqueda. Y yo creo que justo yo empiezo a ser fotógrafo y empiezo a ver esta parte donde la realidad está inmersa en la fotografía. Y creo que poco a poco mi búsqueda o mi exploración ha sido encontrar la fotografía que está fuera de la foto, es decir, que está de este lado ya. Yo pienso que esta Uh es una -huh. escultura que se ve hacia el pasado en términos de archivo, el archivo personal que cada quien tiene. Este, es o sea, la, la referencia evidente es estos experimentos de Muybridge y también específicamente de Harold Egerton, él es en 1930. Como referencia, este ingeniero que no era fotógrafo, y es algo fascinante también del medio, este, pues tenía esta obsesión de hacer el flash más rápido. Y en un mismo fotograma, en un mismo cuadro, hacía estos tiros estroboscópicos donde se veían los distintos momentos, ¿no? Y para mí tiene importancia en términos de fotografía y en términos de monumento también. Y yo pienso que en términos obviamente escultóricos, yo pienso que la fotografía está asociada o está emparentada con la escultura de muchas maneras,
pero una de ellas es que el, la fotografía vino a suplir una función social que tenía el monumento, que era designar un tiempo y un espacio histórico, un evento. Y entra también cuando el monumento mismo empieza a entrar en crisis. El monumento empieza a ponerse en duda, y los artistas, digamos que empiezan a tomar el pedestal también, lo sacan del espacio específico, digamos, del landmark, y se lo llevan a la galería y lo vuelven este objeto incómodo o ese objeto extraño con el cual van a experimentar. Hay un texto muy lúcido que es el de Rosalind Krauss, que es el de la escultura en el campo expandido, que de una manera brillante explica muy bien cómo este proceso y qué pudo haber significado el monumento, ¿no? O la experimentación idealista de la escultura modernista. Pero yo creo que así como la fotografía le permitió de alguna manera a la pintura convertirse en pintura per se, también al monumento, al liberarlo de su función, le permite entonces que la materia física y la materia simbólica pueda ser experimentada, o sea, se pueda utilizar como material de experimento estético. Y en el caso específico, me gusta la idea de mencionar un evento. En este caso es este momento de la humanidad donde creímos que dominábamos y controlábamos el tiempo. Es decir, este transcurso de la racionalidad y la observación y del método científico, donde todo lo dividimos, todo lo separamos y la fotografía nos lo entrega para ser observado, de repente la fotografía también es capaz de entrar, ver hasta donde no veíamos en el espacio y la distancia, pero ver donde no veíamos también en esta fracción del tiempo. Y para mí es un poquito una broma irónica, o sea, volverle a quitar a la fotografía lo que nos quitó, pero trae todo esto, que en el caso específico de lo que lo sostiene, que son estos tripiés, son lo que se usa para las tomas fotográficas o se usa para el cine. Entonces, todo aquello que es invisible en la foto, porque la tecnología en la foto trata de ponerse a un lado para que supuestamente nos estemos relacionando con una realidad pura, yo quería que formara parte y que esta masa enorme, porque si uno pesa las raquetas contra todo lo que lo sostiene, la diferencia es brutal, o sea, en términos de masa, pero incluso en términos de espacio. Entonces, en realidad la escultura es lo que sostiene la escultura. En realidad la escultura es el pedestal de esta escultura. Y me interesa el pedestal también como tema. El Y pedestal en este caso de la fotografía a la manera del pedestal en la escultura, porque justo, qué bueno que acabas de decir a Edgerton, uno de los participantes en el conversatorio, te estaba justo preguntando en el chat si era Harold Edgerton, y me exactamente, sí. llama la atención que hayas mencionado este texto tan importante de Rosalind Krauss en términos justo de la negativización de la escultura, ¿no? Michael Heiser haciendo el double negative, como poco a poco esta conmemoración hacia el héroe, ¿no? Hacia verlo hacia arriba, va cayendo en desuso hasta irse completamente en un espacio negativo. Pero ahora también yo quisiera preguntarte si esto que acabas incluso de decir no le da a la fotografía hoy en día un valor que pese a que se ha cuestionado, ¿no? En términos de la imagen construida, de la capacidad de finalmente hacer, bueno, pues cosas que lo sabemos, la inteligencia artificial cada vez hace cuestiones que más nos sorprenden. Y sin embargo, aún así, sabiendo que se puede romper o permutar un espacio por medio de esto, siento que hoy en día, ¿a quién le creeríamos más? En términos, y eso lo dice incluso Jacques Rancière, ¿no? O sea, el documento en sí, o sea, el documento, digamos, como un registro histórico, o la fotografía, ¿no? O sea, incluso la manera en cómo nosotros utilizamos a la fotografía en términos, digamos, del espacio de lo social,
de lo político, de lo legal, ¿no? Más allá de si la celebrity es o no es. O sea, ¿qué clase de espacio confiere hoy esta fotografía? ¿Qué nuevo valor tiene para ti? ¿A qué te refieres? ¿A la fotografía en general o esta? Al estatus que nosotros le damos y que pese a que hay una capacidad de construir la foto, yo soy de la idea, y probablemente puedes estar en desacuerdo, en que todavía la fotografía es a veces, hoy en día, mucho más pesada, en términos, por ejemplo, de la velocidad con la que una fotografía se vuelve viral, ¿no? Y como medio informativo, ponte tú, digamos, centrémonos en un ejemplo así, ¿no? O pues, ¿por qué es que justo ahora que estamos en tiempos de elecciones hay tanta inversión en términos de la imagen? O sea, la imagen construida o no sigue siendo un espacio de credibilidad, pese a que como acabas de decir, ¿no? A ti te interesa enseñar aquello que no se ve. Y sin embargo, para eso es que estás recurriendo a una especie de demostración visual. ¿Me explico? Sí, claro, sí, sí, sí. Yo creo que la fotografía tiene, ahora sí, como dice Willem Fruser, este encanto mágico de decir la verdad. Yo pienso que igual que los textos, también la fotografía tiene que tener alguien que la autorice, o sea, que te diga, sí, es cierto. Por ejemplo, Ujú. si de repente fotografían a alguien en una circunstancia, pues no sé, como que revela una especie de secreto. Y entonces van y le preguntan a esa persona, ¿y es cierto? Y si la persona dice, no, pues si es cierto, ya quedó autorizada. Pero de entrada, pues es la verdad, y creo que sigue teniendo ese valor, sin Ok, duda, o sea, sigue teniendo. Cada vez más vamos a tener que tener alguien que nos autorice o que le diga, que la legitime, por decirlo de alguna manera. Sí, es cierto, es una fotografía que se tomó de esta y esta otra manera. E incluso creo que va a haber inteligencia que va a poder decirnos, esta fotografía está retocada, esta fotografía no está retocada, y luego tenemos el metadato, por ejemplo. Ah, sí, claro, el metadato coincide con la geografía donde dice que esa fotografía fue tomada, que todos son, pues, justo yo creo que el elemento básico de lo fotográfico. Y ok. que creo que ahí también es lo que lo distingue o lo separa de las imágenes fotográficas o de apariencia fotográfica en la inteligencia artificial. Yo considero que esas no son fotografías. Y es chistoso porque hace poco, o sea, he estado tratando de buscar algún filósofo que me secunde, Ajá. por- porque pues, yo tengo mis inquietudes, pero habrá quien le ha dedicado mucho más a la cuestión ontológica de la fotografía, bueno, las implicaciones no metafísicas, sino ontológicas en cuanto al ser de la fotografía. Y yo pienso que las fotos generadas por inteligencia artificial no son fotografías porque no hay especificidad en el tiempo y en el espacio. Es decir, su cualidad de evento está muy diluida. Ujú. Quizás sí recurre a un archivo, pero el archivo es tan grande que no se puede ubicar. Y yo creo que si hay una característica, de hecho yo hice una definición de la fotografía para explicármelo a mí mismo, Sí. en la que procuré quitar cualquier interpretación que tuviera que ver con lo artístico o la estética. Y, y para mí yo lo ponía como imagen, este fenómeno físico-químico o electrónico que fija imágenes bidimensionales de la realidad a partir de un tiempo y un espacio específico y que se pueden reproducir indeterminablemente. Hay otros elementos ahí, pero para mí la parte fundamental es especificidad del punto de vista y del Ujú, tiempo y del espacio. Y yo ujú. creo que ahí es donde vamos a seguir confiando o no confiando, o por lo menos dándole su autoridad
en cuanto a verdad. Este, um, por ejemplo, muchas de mis imágenes son stage photography, o sea, hago cosas que documento. Y la documentación, pues, o sea, lo que pongo enfrente, yo lo muevo, lo manipulo, pero la documentación es cierta. Es Ok. pero a la fotografía se le ha exigido todavía más. Es como que su naturaleza es, tú no has de mover nada, tú no has de manipular, que el fotógrafo sea prácticamente como invisible. Pero poco a poco hemos ido también entendiendo que esta verdad nunca acaba siendo cierta, porque el contexto determina la lectura, este, y también eh, determina el significado. Bueno, eso y también los metatextos que están jugando en una imagen fotográfica, que muchas veces son invisibles para el que la ve. Este, yo Y siempre, acabas de decir que efectivamente también hay algo que lo valida, pero ojo con esto, porque justo recordando a Trevor Paglen, en, y por eso es que tomé esta imagen, por las indagaciones que Trevor Paglen hace respecto de la imagen hoy en día. Él comentaba, por ejemplo, que las imágenes, y esto fue en un post de Twitter, pero ha hablado mucho más al respecto, por ejemplo, las imágenes que hace un telescopio, ¿no? Por ejemplo, la imagen de un hoyo negro, que de entrada es una cosa alucinante en el sentido de en qué lente, qué capacidad tiene que tener una lente para determinar, ¿no? O para configurar un espacio que nosotros lo leamos y que en su momento parecía como una especie de huevo estrellado en negativo, pero ahí estaba, ¿no? Y él habla también de las últimas registros fotográficos de galaxias con telescopios súper potentes. Y lo que era interesante es que decía que aquellos personajes que están en la NASA y en otras instituciones se adecuaban a una paleta de color que claro, había sido utilizada desde, digamos, The Hudson River School, o sea, la invención, digamos, del espacio paisajístico en el siglo XIX, en donde ellos determinaban que la nebulosa tal tenía que ser azul y que la otra tenía que ser amarilla. Entonces, eso me pareció sumamente interesante, llegar a determinar y a decir, es que en realidad estamos viendo imágenes creadas a partir de un lenguaje común, que es el que tenemos los seres humanos porque tenemos ojos y cuantas otras cosas, ¿no? Pero a la vez no deja de ser algo, pues, ¿no? Susceptible de ser escrutable o dónde es que está, como, tal y como acabas de decir, este espacio, uno, que es verificable, ¿no? O aquello que, o qué es lo que es más interesante en estas representaciones de las galaxias, ¿no? O sea, el ruido incluso que se ha registrado y que es alucinante, pero también la misma pregunta, ¿no? Y hablando de Rosalind Krauss, todo lo que tiene que ver con el original y la copia, ¿no? ¿Qué opinas tú claro. de esto? Bueno, es fascinante en extremo porque justo la imagen del hoyo negro no es una foto. Es decir, Sí, sí tenemos una imagen, es pero un algoritmo configurado. Ajá. exactamente, está hecho a partir, además de observaciones desde múltiples puntos de vista desde la Tierra, distintos observatorios. Y a mí, yo vi el documental que me pareció extraordinario y me preguntaba, justo regresando a lo anterior, ¿por qué necesitamos la imagen? ¿Por qué necesitan producir la imagen? Y creo que sí somos entes fundamentalmente visuales. No sé si esto tenga una, eh, pues no sé, una razón evolutiva, donde la verificación de lo real sucede a través de la vista. Mi primera exposición en Nueva York
el título se llama Doubting Saint Thomas, Santo Tomás dubitativo, Ajá, y voy a mostrar esa imagen porque el tema fundamental es la verdad, pero también es el tema fundamental, digamos, como de lo fotográfico, es esta. ok, Y es una réplica, digamos, o mi interpretación de esta imagen de la cultura católica, de cuando en la Biblia está este episodio donde Jesucristo resucita, Santo Tomás no cree y lo invita a que meta el dedo en la llaga, que te haga esta acción carnal. sí, Y para que se dé cuenta, ya no era la visión suficiente. Y este acto está representado en Caravaggio hizo uno. Entonces, para mí, cuando yo empecé este proyecto, era fundamental esta imposibilidad que tiene de que la imagen la atravieses, esta necesidad de renovar el contrato, porque esto yo lo estaba haciendo cuando existía Photoshop, esto es 2002. Hay Photoshop, es cámara 4x5, un formato grande, y es como esta revinculación con aquel otro que ve. Y sí, efectivamente, metí el dedo en la mano de un sillón, que es otro espacio, una especie también de desaparición o de truco mágico. Y yo pienso que justo siempre regresamos a la imagen como esta necesidad de constatar de que es cierto. Y yo creo que el proyecto de la imagen del hoyo negro era como el de la luna, la ujú, primer pisada del pie en la luna. Es decir, era una cosa extraordinaria mandar gente allá, era una cosa extraordinaria que le dieran vueltas, que aterrizaran, pero era más importante que existieran imágenes de eso. Entonces, si para que existieran imágenes hubiera que mandar a esas personas, hay que mandarlas, porque de otro ajá, modo el evento no existe como tal, porque ya ha habido otras misiones, ya después no tiene la relevancia, pero como las primeras imágenes son las que constatan, si a alguien que no conoce la historia le enseñas la foto de la primer huella de Neil Armstrong en la superficie lunar, no significa nada. Es una terracería y es una huella X. Obviamente tenemos este metatexto y la imagen fotográfica nos revela la realidad como si la estuviéramos viviendo o nos crea la ilusión de de que la realidad está siendo verdaderamente revelada, cuando solo acompaña un metatexto que es toda la historia de la, del viaje a la luna. Entonces yo creo que a mí me hubiera gustado porque a ese grupo de científicos preguntarles por qué tantos millones de dólares para que exista la imagen. sí. Y me, Pero creo que allí también algo que mencionas y que somos más visuales, no sabemos si por razones evolutivas o hay también investigaciones que han visto que ahorita estamos básicamente en un momento visual prácticamente desde el Renacimiento, pero pensemos que antes había, por ejemplo, una tradición oral, ¿no? Que era la Ujú, más importante y lo oral tiene que ver efectivamente con el sonido, pero en algún momento y durante, digamos, entre el siglo del 17 y el 18, que fueron como, ¿no? El empirismo, el método, había incluso una imagen interesante en donde dentro de la mano se le ponía un ojo, porque la mano era la que comprobaba el experimento, ¿no? mm. Entonces, creo que no alcanzamos probablemente a ver cuál va a seguir, ¿no? Digamos, en términos como del orden de los sentidos. Sin embargo, hay algo que vale la pena mucho mencionar y lo veo sobre todo en términos de arte contemporáneo, porque estamos en un momento que es casi sinestésico. O sea, es tú como fotógrafo que luego te mudas o quieres, digamos, explorar otras vías, sea en lo escultórico, cuántos otros no en lo performático. Es decir, estamos quizás volviendo a lo que en algún momento, cuando el arte, no sabemos si se llamaba así o no, conformaba parte de una especie de ritual.
en donde pues Gordon Matta Clark probablemente lo hizo así, cuando, ¿no? Asando un cerdo y partiéndolo y dándolo a los indigentes en la Nueva York de ese entonces, ¿no? Y todo era digamos, como una especie, digamos, de festín dionisíaco en donde estaban todos los sentidos presentes, ¿no? Eso se supone que sucedía, digamos, cuando el arte no se llamaba arte, en el animismo, en la prehistoria, probablemente hubo un momento en donde eso ya fue poco a poco separado, ¿no? Y en donde ciencia y arte han estado juntos, separados, y de nuevo se vuelven a juntar y de nuevo se vuelven a separar, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo que tú también haces en respecto de la imagen tiene que ver mucho también con esto. Y me atrevería también a decir y a pasar a otras series de imágenes que conozco y en donde además me gusta mucho porque hay como una especie de reto lúdico tuyo, o sea, del reto del juego, de esta capacidad de observación, por ejemplo, como de la trayectoria de unas de luz, de esto que hiciste y que estaba en el centro de la imagen y que era el famoso refrigerador, ¿no? Como en donde habían unas gelatinas, ¿no? En donde también estaban todas inclinadas. Entonces, bueno, me gustaría, ¿no? Que lo comentaras, sobre todo porque esta es la serie de cosas que yo creo que poco a poco se van volviendo, pues si no una firma tuya, porque haces muchas más otras, pues sí, esto que decía al inicio, ¿no? Como un reto de observación acuciosa que va más allá de comprobar si sí o si no y cómo es que se comporta el resto de Claro, los fenómenos, ¿no? fíjate que coincido completamente contigo en la parte performática, porque es justo lo que me ha ido sucediendo, pero también lo veo como una inquietud general de los creadores de cualquier tipo, no solamente como que la imagen ya no alcanza, es he estado sintiendo. Y ahí se pueden hacer fotos, se pueden colgar, pero hay una conciencia ya de que existen como objetos en todo caso, o no si es en una pantalla o como sea. Por ejemplo, esta pieza que el título es Recuerdo, que no memoria, sino recuerdo, para mí justo tiene esta especie como de el en vez de lo fotográfico. Porque la fotografía siempre está relacionada con la memoria y esa imagen idealizada que no se puede tocar. Y la memoria, yo digo, hay un tipo de memoria que es la memoria de nociones, ¿no? Con la que te acuerdas del nombre de la persona o la tabla de multiplicar o la dirección X o tal. Pero Ujú. está también esta otra memoria que adquirimos con el cuerpo, que es la de las filias, o sea, el afecto o aquello que nos resulta, eh, pues sí, o sea, a lo que no nos queremos acercar. Y es en realidad con la que navegamos el mundo. Entonces, aquí pues digamos que es el recuerdo del momento en el que el refrigerador estuvo inclinado y todo eso se pasa a las gelatinas. O sea, es el recuerdo tal cual, es la cuestión física de existir en el mundo, de estar sujeto a la gravedad, de estar sujeto a, a lo terreno y cómo esto queda finalmente, pues sí, como guardado. Y creo que justo en estos ejercicios fue que fui encontrando como una salida. Y también lo que decías me parece bien interesante. Yo creo que el arte en algún momento se va a disolver como lo conocemos. Igual vamos a regresar otra vez nada más a estos rituales. O sea, no necesariamente es el estado perfecto. Y yo creo que el modernismo a lo mejor quizá vaya a ser el momento más depurado de la experiencia estética idealizada y siento que estamos regresando a este lugar donde el arte es un reactivador social o un activador del espacio social. Y quizá más adelante se va a disolver como otro recurso de interrelación y de empatía y de comunidad y de transformación, como lo era antes. Y no voy a llorar ni una lágrima por eso, tampoco. Va a seguir siendo los objetos que produzcamos de plática, estudio y lo que sea. Pero en este caso a mí,
justo esta materialidad o corporeidad me ha revinculado con el fenómeno de la vista. Y de hecho, aquí, por ejemplo, me gustaría mostrar por ejemplo, no sé si, creo que se alcanza a ver bien. Sí, sí se Es, es, alcanza a ver. es, es es una escultura, pero es una instalación, o sea, es una vela sobre un pedestal negro y hay un reflector, ¿no? El reflector es parte pues, de la instalación y a diferencia de esta idea platónica de que la sombra es esta parte como degradada de la realidad, me gusta la ironía de que la sombra tiene mucho más vida o hay más presente o más sucediendo en la sombra que en la, que en la, que en el objeto mismo. Pero me gusta también como desplazamiento o desdoblamiento de lo real y su imagen y que frente a tus ojos esté sucediendo algo que tiene una explicación sencilla, pero que en términos de juego permite crear también dos realidades en un mismo lugar. Claro. Eh, Voy a ver Y si por aquí. Sí, ajá. No, 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 sí, síguenos, sigue. Es que yo estaba pensando, y si quieres regresas a esta, en términos museográficos, cómo es que, para quienes no lo vieron, cómo es que estaban montadas estas dos piezas. Esta, porque bueno, ahora estamos viendo el video, ¿no? Y la anterior del refrigerador, porque allí tú ya nos estás diciendo cómo fue que llegaste a eso. Sin embargo, ¿cómo es que estaba? Esta fue una pieza del centro de la imagen, ¿no es así? exactamente. De hecho, Entonces, la documentación que se ve ahí es en el centro de la imagen. Entonces, literal, pues tú llegabas y veías el refrigerador, bien este, puesto, derecho. bien puesto, tal cual como estaba derecho, sí. Nunca Sí, como está del lado, derecho cuando está inclinado, eso no se ve en ningún momento. ajá, Es información que comparto y que a veces no sé cómo hacer presente en la experiencia, pero es información relevante. Cuando llegaban a veces niños, querían abrir porque decían, ah, pues gelatina, yo quiero. Pero es ajá. físicamente como se ven ahí las gelatinas, tal cual. La idea era promover a la pregunta, ¿no? Por qué estaban inclinadas, cómo es que lo habías logrado, ¿no? Pero si dabas esa pista allí mismo, in situ, Esa pista no estaba ok, presente. Este, um, y pensé dejarla un poco como abierta. Lo cierto es que hay una inclinación en las gelatinas y evidentemente tuvo que haber existido una inclinación en el momento en que se cuajaron. Y eso es suficientemente importante. Me parece que añade todavía más saber que no es que incliné cada uno de los vasitos, sino que el cuerpo del refrigerador estaba completamente inclinado. claro, Y fue a la mitad de la exposición cuando pensé, ching, creo que debía haber puesto la foto, o sea, la foto de lo anterior. Pero una vez que se había dado, pues dije, ni modo, ya sucedió así. Yo pienso que si la vuelvo a mostrar, me gustaría que esa información se compartiera. ok, ok. Y en el segundo caso, en el siguiente, era en realidad, porque se veía así, ¿no? Tal cual, o sea, Así había se una ve. suerte de, un artilugio, digamos, como de luz, frente a la cual la sombra se comportaba así, o sea, Exactamente, o sea, esto era, quizá debía haber tener una toma más abierta para ver dónde se encontraba el reflector, que es parte de la instalación, y para que se entienda más claramente, pero básicamente lo que teníamos era este pedestal con la vela negra y su sombra proyectada, o sea, ahí se ve, si me sí, acerco, igual yo creo que se puede ver la textura de la pared, no estoy seguro. sí, 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 sí se alcanza a ver, Pero efectivamente. vaya, no es un video, o sea, no es un video que esté creando esa zona, sino es literalmente eso está sucediendo en ese lugar, en ese momento. Ok, y querías enseñar otra imagen más, que era la que seguía, no sé. Ah, si quería mostrar
Sí, Estos otros, por ejemplo, este. Esta es una instalación y de un lado es sombra real y del otro lado es pintura. En la instalación todo va prendido, nunca se prende y se apaga, en este caso nada más por una cuestión ilustrativa. Pero me gusta este lugar donde era confuso distinguir qué era materia y qué no es materia, es decir, la sombra como pintura o la sombra como materia. Y en ese mismo orden de ideas, déjame, está esta otra, que lo que hice es un cristal ahumado y fue extender un hilo de acá hasta acá, como conteniendo la sombra, como si se tratara de un cuerpo, como si esta pues línea, que es como un dibujo, finalmente se convirtiera en la que señala el espacio negativo en el que vive la sombra. Y me gusta la idea también de la sombra, porque la sombra siempre es una resta, es menos que lo que está alrededor, para que pueda existir. Y mucho de mi ok, trabajo, pues sí se desarrolla en esta idea de lo infraleve que propone Duchamp. Es aquello que casi no existe o que existe como en potencia. ok, Esta, por ajá, ejemplo, es importante ver las condiciones de luz también, porque es una luz cenital, pero la sombra en realidad, lo que hice fue, al cono lo bañé con spray paint, o sea, con pintura en spray. Entonces, lo que parece ser una sombra en realidad es la ausencia de pintura. Entonces, es una pintura que sucede también ahí mismo, pero también es la ilusión de la sombra que, que vemos ahí. ok. Es, es unas piezas, son unas esculturas donde lo que hago es desobedecer lo que es, no sé por qué salen en blanco y negro, pero bueno, ahí se ve más o menos el volumen. Esta serie se llama Light Matter, como luz materia o materia ligera, o como la luz importa, o sea, como todas esas posibilidades. Y para mí son como dibujos donde no hago distinción entre lo que es objeto y lo que es sombra, de tal manera que estén como interrelacionadas sin que haya esta jerarquía o esta distinción de jerarquía. Entonces, hay mucho de mi trabajo reciente, justo a partir de estas como, eh, ¿qué será? Como estas consideraciones de la luz como inscripción, de la luz también como accidente, de la imagen con sus fallos en términos de ilusión, pueden producir otra manera de relacionarte con el objeto. Claro, y pueden haber muchas maneras de llegar a eso. Estas primeras en donde enseñaste el hilo o en donde decías que esto es la sombra y eso es pintado, me remitió automáticamente, no sé si tú viste la exposición de Joanny Lemercier en el Laboratorio Arte Alameda, en No, donde todos estos espacios configurados los hace a partir de un plotter, ¿no? O sea, y pues, o sea, de pronto es un bosque de bambús y de pronto es el monte Fuji, pero todo está, a final de cuentas, proyectado, ¿no? Y él reconoce que su antecedente, digamos, primigenio, si no inmediato, es pues esta artista húngara, Vera Molnar, que fue la que en algún momento se le ocurrió justo llevar el plano bidimensional de la pintura, ¿no? En lenguaje binario, 0, 1, etcétera, e ir haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y claro, bueno, todo a final de cuentas termina por ser es un poco como la segunda parte de Blade Runner, ¿no? O lo que se ha hablado volviendo a la inteligencia artificial y a lo que más adelante va a ser estas realidades, ¿no? Inmersivas en donde tienes unos lentes y puedes ver otras cosas que solamente están trazadas pues
en un espacio que, ¿no? Que está primado Claro. probablemente por una suerte de levedad, ¿no? Entendiéndose desde muchas perspectivas, ¿no? Y no Sí, sé, dime. no, no, o sea, yo me pregunto, es decir, a mí me resulta fascinante, obviamente, todas estas propuestas. Yo creo que a lo mejor vivimos un momento de aprehensión neurótica con todas estas realidades virtuales y a lo mejor esa es la razón por la que muchos artistas que se dedican a la fotografía como medio inicial, están haciendo conciencia del objeto y del cuerpo en el lugar y en el sitio, en lugar de abandonarnos a la virtualidad completamente. Claro, claro, claro. Y voy a empezar a pedir a los que están presentes, que bueno, probablemente ni tú ni yo vemos ahora que está cargada la imagen, pero que de ser posible, si pudieran enviar sus preguntas por el chat para que las comentemos y Mauricio pueda dar alguna respuesta. Y en el Inter, me gustaría que nos platicaras, pues, qué sigue, en qué andas, cuáles son los proyectos futuros, qué nuevas indagaciones estás haciendo, porque, bueno, pues, de que empezaste al día de hoy, sí ha habido, pues, un claro trance, no me gusta hablar en términos de evolución porque suena como que lo de ahora es mejor que lo anterior y más bien es todo un proceso, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir? Sí, digo, nunca sabes si ya hiciste el proyecto que te va a definir históricamente, que quién sabe qué sea eso. Este, um, Creo que me siento como en un momento de transición y siempre opero de esta manera. O sea, tengo un trabajo, por ejemplo, estas esculturas que les mostré, las últimas, no las he mostrado o no las he podido exhibir. Y estoy esperando una exposición individual donde pueda hacer coherentemente una selección de estas. Para ese momento, yo ya voy a estar trabajando quizá en otra cosa, o sea, en lo que viene. Ahorita, por ejemplo, no tengo imágenes, pero tengo como esta inquietud de trabajar con esculturas cinéticas, o sea, que se mueven con Sí. objetos. Y esto ya no tiene nada que ver con la parte de la ilusión ni de lo fotográfico, sino específicamente con la materia y esta relación de los objetos con el medio ambiente, porque quiero que se muevan con viento, con aire. Ok, Y pero yo creo que hay como semillas de esto en lo que vas haciendo. Por ejemplo, esta pieza que, pues finalmente que, o sea, lo que tengo como vestigio de la pieza que voy a mostrar son estas imágenes que son papel fotográfico blanco y negro. Y aquí podemos ver cómo se hicieron esas rayas. Lo que hice fue dentro del centro de la imagen, en un cuarto, con un sistemita muy sencillo de espejos, desvié el rayo de luz para que se viera, para que recorriera el papel. Entonces, es como la historia que queda grabada, es una bitácora. Cuando pues había una nube, pues dejaba de quemarse el papel. Y bueno, ahí vemos cómo está, ese es el espejito que desviaba el rayo de luz al interior del cuarto. Ahí ya había terminado de pasar. Era muy bello porque cuando pasaba la nube, por ejemplo, pues se veía el cielo como si fuera, como si estuvieras viendo. Y me gusta esta cuestión de el cuerpo presenciando, es decir, la persona o siendo testigo de cómo, de qué es lo que está sucediendo. Y Y aquí ya hay como un reconocimiento del fenómeno que está afuera, de lo que yo ya no soy el que produce. Por ejemplo, esta pieza, déjame ver si está así. Aquí está este que se llama Todos creemos en el libre albedrío, el free will. Y aquí el cuerpo para mí es importante y es como la historia que deja el cuerpo, la esfera. Pero también lo que me parece muy bello es que hay un dibujo que se produce, pero hay otro dibujo que queda cifrado
inscrito en el cuerpo, ¿no? De la esfera finalmente. Y a pesar de que yo me aproximo, o el lugar seguro que tengo es la fotografía, porque para mí sigue siendo fotografía, sigue siendo como esta historia, me ha permitido irme liberando, digamos, de este lugar. Hay una pieza que siento, por ejemplo, que se separa por mucho de esta genealogía o que la tiene menos, y es Ujú. este ventilador. Yo creo que lo que sigue va más por este lado, contestando a tu pregunta, no Ok. específicamente a cosas que estén automáticas o que estén conectadas, pero me gusta eh, pensar en esta Ah, ya. energía o en esta, pues sí, como energía que de alguna manera es esta energía creadora, ¿no? Aquí se llama Una melodía pertinente para la derrota final. Es un texto un título muy narrativo, muy O sea, pero se de alguna, escucha aunque no lo estemos escuchando cada vez sí, que no, no se pasa. escucha ahorita. No, yo no Ah, alcanzo a mira, escuchar, ¿no? pensé que sí. Deja ver si, sí, Ahí está, ya se ahí escucha. está. Sí. Bueno, pues ahí está. ¿Y por qué se escuchan en diferentes tonos? Si te fijas, bueno, si me acerco, están tapados con masking tape algunos Ah, ya. de las, sí, justo cuando mucha gente se acerca para ver por qué, y ahí puede constatar el por qué. Y a mí creo que, digo, no sé cuál sea la experiencia de cada quien. Sé que mucha gente cuando llega a esta instalación se ríe o le da un poco de risa, y yo creo que es como una especie de empatía con una especie de objeto, o sea, es un objeto inanimado y que esté, pues no sé, como ejecutando lo que le corresponde al espíritu humano, que es la interpretación, resulta sorpresivo por un lado, y a mí personalmente me da una especie como de ternura, Ujú. y de empatía también con todo, o sea, con los objetos, con las cosas. Digo, ya a nivel como personal. Me gusta la fotografía también en términos de inscripción, y lo que he hecho mucho también últimamente es hablar de la inscripción y lo que esto tiene de imagen, pero también lo que tiene de escritura, de signo, dentro del cual leemos. Entonces, esta esfera, por ejemplo, que va pintando, haciendo su dibujo, para mí no es diferente del movimiento de la Tierra y el Sol, y el giro de la Tierra, que finalmente hace estos otros dibujos en la superficie fotográfica. Y es como una relación para mí horizontal con los fenómenos, con la energía, con los objetos y otras entidades. Es como querer potenciar una suerte de reencantamiento. O sea, lo acabamos de vivir con el eclipse, ¿no? La gente que estando aquí o en los lugares donde fue total, hubo pues esta reunión, ¿no? Una muchedumbre interesada en presenciar eso, ¿no? Lo cual es a final de cuentas muy bello, porque suceda lo que suceda, pareciera que seguimos siendo maravillados, ¿no? O azorándonos sobre esa suerte de fenómenos que Claro, sí. yo creo que hemos logrado un nivel de dominio de lo natural, o una ilusión de dominio de lo natural, que a veces nos mantiene sin asombro, pero es Ujú. justo esa parte donde nos volvemos a asombrar.
Por ejemplo, esta fotografía que se llama eh, um, Alineación cósmica. exactamente, lesión cósmica. En la segunda pelota, en el balón de fútbol, que es como más brillante, se puede ver como un eclipse y es justo esta alineación entre el sol y las pelotas. Y para mí, creo que mucho de mi trabajo y sobre todo esta parte del trabajo que era el espacio doméstico, es esta mención de que tan misterioso y enorme es este espacio de acá, el que vivimos del día a día, la ordinariedad, como aquel otro que está arriba, enorme, extenso, inacabable, pero es igualmente inacabable el microcosmos. Sí. Y aquí para mí aplica esta frase de Fernando Pessoa, que no me acuerdo exactamente cómo va, pero es así como que el hombre es un abismo que mira hacia otro abismo. Está el Ujú. misterio de un lado y está el misterio del otro lado, y los dos lados es tan misterioso y tan extraordinario e inacabable. Y creo que esa apertura al asombro es lo que trato de promover con mi trabajo, pero no porque yo tenga una agenda, sino porque me asombro y nada más quiero compartirlo. Claro, es un poco también como lo que hicieron los IMSS con este ya famoso video que pues era Powers of Ten, ¿no? Y en donde en algún momento no lo conoces. No. Los IMSS, que era esta pareja que hacía muebles, también fueron asesores de marcas como Hewlett Packard. Te lo voy a mandar después y lo voy a Ah, poner claro, sí, ya, ya, ya. evidentemente en YouTube y en Spotify cuando se ponga aquí y en las distintas plataformas de podcast, en donde lo que es interesante es que se va todavía sin GPS, o sea, esto era en los 70s, y entonces la idea es irse alejando de una pareja que está en un picnic y conforme se va alejando más y más y más, entras, ¿no? Pues a una dimensión evidentemente universal. Y luego el experimento va al revés, o sea, se mete en la piel y a la vez en las moléculas y en los átomos, pero lo que es sumamente cautivador de esta pieza de los Sims es que hay un momento en ambos casos, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera, en donde la imagen es la misma, en donde hay una especie como de todo o de vacío, como tú lo quieras llamar, que es igual, tanto en el cuerpo y en el micro, ¿no? El famoso granito de arena, como en el universo. O sea, Claro. y estar pendiente de eso y constatar efectivamente que hay un universo dentro de cada molécula y cada átomo es alucinante, ¿no? Sí, y la realidad de cómo funciona eso, o sea, la física cuántica, por ejemplo, que es misteriosísima. O sea, bueno, no sé, Sí, es lo que exacto. es. O que simple y sencillamente por el hecho de estar tú viendo algo, ese objeto estés respondiendo a esta energía, ¿no? Y que ya es incluso comprobable, ¿no? Lo Claro, cual es alucinante. claro. Y Muy bien. sí, a mí lo que me maravilla es que justamente en esa infinitud hacia allá, infinitud hacia acá, nosotros tenemos una especificidad de dimensiones, tanto espacio-temporales, que hacen nuestra realidad, pero la realidad está constituida por todo aquello que está. Que está o que no es, o que no, o que está aunque no se vea, pero que está allí, Exactamente, ¿no? Y que es parte exactamente. del, digamos, de tu premisa, ¿no? De tu. Sí, no sé si hubieran preguntas. Hay quienes decían Galaxia Gutenberg de Marshall McLuhan y bueno, no, digo, ubico a McLuhan, pero ese texto en particular no lo conozco. No, yo tampoco, ¿eh? Aquí hay una que es justo también Juan José Herrera Vela pregunta, lo que está apenas formulando la pregunta sobre la cuestión de Ajá, los sentidos. sí. Esperemos a que Ale de la Puente está felicitándote. Ah, Este, qué buena onda. no, Juan José está diciendo, supongo, que Marshall McLuhan
Es Ya, o sea, el tema, ¿no? sí, cuando hablaron de las culturas orales, efectivamente. No Claro, sé ya. si alguien más deseara preguntar. ¿Tienes también proyectos en puerta de exposición No, de- ahorita no, la verdad, ahorita no. Estoy viendo con la galería si hacemos una exposición específicamente sobre justo estas esculturas de las raquetas y muchas más que todavía tengo, pero pues va a ser cuestión de que haya tiempo porque hay otros artistas, entonces no está claramente así estamos en esa parte de podremos, se logrará, Ajá. pero sería como a finales de este año, principios del otro. Eh, Dice Juan José Herrera, pero no sé si es una suerte de comentario nada más, sobre esto de la escultura, pensaba un poco en las nuevas formas de captura. No sé, Juan José, si quisieras extender un poco más el comentario para entender bien de qué va. Yo digo, lo que pienso al respecto, De las formas 3D y como en la prehistoria, las marcas, o sea, como las improntas, ¿no? Es un poco ya, como el haz de claro, luz que claro, acabamos de ver. Sí. este, yo no sé, cuando salió la fotografía, o sea, cuando empezó la fotografía digital, había gente que decía que no era fotografía. A mí la foto digital me parece tan fotografía como la análoga. Me parece que sí hay cierta diferencia, pero yo no veo una diferencia de naturaleza fundamental. Quizá hay un filósofo joven, dejar sin cuenta su nombre, pero que tiene una postura interesante sobre que la fotografía es información fundamentalmente. Ujú. Este, y en ese sentido sería el que yo le preguntaría, oye, ¿y las imágenes fotográficas generadas por inteligencia artificial son fotografía? Yo creo que él tendería a contestar que sí, pero no tengo acceso a él. Pero no me parece que haya diferencia fundamental entre la captura digital, sí con lo que se puede hacer, que la captura analógica. La captura analógica se tiene que digitalizar para entonces formar parte de esta distribución y de esta capacidad que existe de otra inteligencia, como de analizar, que es también otro de los grandes avances de la ciencia, ¿no? No solamente la captura, sino obtener información de lo que ya existe, de las imágenes que ya existen. Claro, Este, sí. Aquí Nane Benhamar, hola Nane, dice gracias, felicidades por el conversatorio, que le viene el recuerdo de Bill Viola con The Greeting, donde no introduce las imágenes en el tiempo, sino el tiempo en las imágenes. ¿Crees que la percepción de la realidad se acerca más a la pintura que a la fotografía? Habla de la magia, ¿no? La magia que ya, tú introduces en tu propia obra. sí, digo, yo por ejemplo considero que la pintura se trata de pintar, qué chistoso, ¿no? Pero, Ajá, pero ajá, ah, o sea, de la materia pictórica. Y igual tendríamos que platicarlo más en corto, pero pienso que el fundamento de la pintura ahora o la pintura contemporánea no es representar en sí, sino más bien formularse en términos de colores, formas, y relación de materialidades, superimposiciones, y también obviamente está la representación. Eh, ujú. pero déjame leer el comentario. Sí, sí, sí. Una imagen mental como en la tradición oral es algo más abierto a la interpretación. La imagen visual es como un soporte concreto. Y yo creo que la fotografía, a pesar de que no es la realidad, de alguna manera hace cierto como complicidad con la mirada humana, más cercano que de lo que hace la pintura, yo pensaría. Es decir, yo creo que en la pintura hay una parte como más
híjole, como de reinterpretación. Pero la fotografía no estaría haciendo un poco lo mismo. Y te acuerdas que incluso yo te comenté días antes de esto, que nos reunimos un breve tiempo, con una discusión que teníamos Katia Brailovsky, que también es artista visual, fotógrafa, en donde si realmente leemos las imágenes de la misma forma que un texto, ¿no? Es un poco como lo que tú estabas diciendo, que las fotografías hoy por hoy en el mundo digital son información, o sea, eh, tiene que ver también con una cuestión que habla del orden de los sentidos, ¿no? Pero también con una traducción en este caso, pues mental de ellas. Sí, yo pienso, por ejemplo, y justo también hay una parte donde Willem Flusser dice esto, que una superficie fotográfica es más una superficie simbólica de lo que es matérica. Y no que no tenga materia, porque ahí está, pero su pertinencia es más en términos de símbolo. Y yo creo que esa es la misma razón por la que está determinada tan fuertemente por su contexto. Es decir, una misma imagen fotográfica puede estar en el periódico o puede ser parte de una exposición o puede ser no sé, el testigo de un, no sé, como un crimen o puede estar también utilizarse para términos científicos, una pintura no en ese sentido, o sea, a menos que sea como, mm, pues sí, la verdad es que la fotografía lo que tiene es este vestigio de lo real o de lo que sucedió enfrente. Y ahí yo creo también que la fotografía no es arte en sí mismo. Y la pintura sí lo es, por lo menos de inicio. Ok, ok. Y Juan José Herrera, y yo creo que con esto vamos cerrando, dice, en la escultura está la materialidad, una experiencia navegable, lo hace en términos como de pregunta, no de afirmación. Es un poco amplia, pero eh, No, pues es sin duda, o sea, sí, en términos, es por ejemplo muy tramposo la manera en que yo hago el registro de esta, porque replica la imagen misma, pero en términos de escultura, en realidad puedes darle la vuelta y se va descomponiendo y deja de existir como imagen y lo importante también es como su existencia en términos de materia, pero también en términos de tiempo y espacio. Y yo creo que también hay una parte, por ejemplo, de la sincronicidad con la que están puestos los tripiés, que es resultado necesario de la coreografía que llevan las raquetas, que al vivirlo en persona, hay una especie como de movilidad también, una sensación de, pues sí, como de suceso dancístico, coreográfico. Digo, ahí sí que cada quien, pero como se desenvuelve en el tiempo y el espacio tú lo vas ocupando, la experiencia es muy distinta que como es nada más la pura imagen fotográfica. claro, Ahora, regresando al tema, me quedé pensando, sí. me quedé pensando en la cuestión de la pintura y de la fotografía. Definitivamente creo que la fotografía es este lugar de interpretación simbólica. Y, y yo creo que justo también ahí es donde se conecta mucho con el ready-made duchampiano, donde el objeto deja de ser ese objeto para en otro contexto, digamos que mencionarse a sí mismo desde otra perspectiva. Y, y la fotografía tiene esta maleabilidad que en todo caso la presencia o la intensidad matérica de la pintura no la tiene. Claro que se transforma si es en un lugar, una pintura misma, si está arriba, si está en el suelo, si está abajo, y muchos pintores, de hecho, están haciendo esta experimentación de cómo colocar sus pinturas y de cómo proponer distintas aproximaciones del cuerpo con la pintura. Pero creo que en todo caso la fotografía tiene más ligereza porque lo que está dentro es más como para la lectura simbólica que para la experiencia matérica
es como yo pensaría así. Claro. Pues muchísimas gracias, Mauricio. No sé si hay forma de dejar de compartir pantalla, digo, Así es. pero bueno, te agradezco enormemente No, muchas gracias. haber estado aquí presente. Gracias a todos los que estuvieron. Y bueno, pues esta fue la primera sesión de varias. El próximo miércoles, justo también a las 19 horas, entrada completamente libre, estará Maya Godet, artista visual que trabaja en múltiples formatos, sobre todo hablando de más que nada visuales, primero foto, y sobre todo también en video recientemente, hablando de sus últimas producciones, y titulamos este conversatorio como Mujeres en Resistencia, trabajadoras sexuales, activistas y sanadoras. Entonces, pues te agradezco enormemente Gracias, muchas gracias por y la pues invitación, de verdad. gracias al CEIDA también por hacer posible esto y a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias, Mauricio, y pues hasta pronto. Ay, Seguimos al habla. bye, Gracias. gracias.